Son las 7:19 en Contacto Directo. En Morona, Santiago, hay alarma entre los pobladores luego de que 12 personas murieron por la rabia humana silvestre provocada por la mordedura de murciélagos. Pero esa noticia levanta también otras alarmas. ¿Por qué la propagación del virus de la rabia humana así tan rápido? ¿Por qué no se ha podido evitar que siga incrementando el número de muertos? La precariedad de condiciones de saneamiento básico y quizás lo más importante, ¿qué se está haciendo para evitar nuevas víctimas? Diana Tamaintes, asambleísta de Pachacutic, nos acompaña esta mañana. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. En la Amazonía y también en algunas otras partes es común la presencia de murciélagos, no es algo nuevo, pero hay algunos factores que inciden en que en ciertas zonas las personas, los pobladores sean más vulnerables que en otras. Buenos días, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, la presencia de enfermedades tropicales en la Amazonía, entre ellas la rabia, no es una cosa casual, como se advierte por esta ocasión. En el año 97, si no me equivoco en la fecha, ya hubo otro brote de epidemia donde murieron 8 niños por esta misma causa. Siempre ha habido la presencia, y ahora que hemos tenido esta reunión, ha habido esta reunión interinstitucional donde MAGAP con Agrocalidad, Ministerio de Bienestar Social y otras instituciones son parte de esta emergencia que ha declarado el presidente de la República, dan cuenta de que se conoció hace 6 meses de la presencia de esta enfermedad, pero por falta de presupuesto, por los altos costos de transportación aérea que significa para que intervengan los diferentes ministerios, no se hizo absolutamente nada, a pesar de que el comité de emergencia también lo conoció, y eso es lo lamentable. Se pudo evitar estas muertes, pero por falta de presupuesto. ¿Se conoce que fue por lo menos hace 6 meses que se conocía sobre esto? Por supuesto, hace 6 meses murieron todo el ganado de la comunidad de Tarimiat, murieron todas las gallinas y los animales domésticos por el ataque de los murciélagos. Ahora, esta emergencia, lo preocupante es que evidenció también las carencias en temas de salud en estas y en otras poblaciones de la Amazonía que usted ya ha denunciado, problemas de movilidad, es muy difícil llegar a ciertas comunidades, también en asistencia en emergencia o la falta de servicios básicos como agua potable. Pero sobre lo que usted ha denunciado también, escuchemos lo que dijo el presidente Correa este fin de semana. La misma asambleísta que hace unos días dijo que el gobierno no hacía nada en Morona, cuando aquí tenemos la mayor inversión por habitante del país, y hay que estar ciego del alma, no solo ciego físicamente. Bueno, esa misma asambleísta con algunas autoridades locales han tratado hasta de politizar esa tragedia en Taisha, como que si es culpa del gobierno por no vacunar a los murciélagos, ¿verdad? Asambleísta. ¿Cómo el presidente puede pensar que sobre el dolor y el llanto de 4 niños huérfanos que vieron morir a su madre y que no conocieron jamás a su hermano porque esta señora estuvo embarazada, se puede pensar que se puede politizar un tema tan delicado? ¿Cómo pensar que sobre el llanto y el sufrimiento de una madre que perdió a 2 hijos de 9 y 11 años de edad se crea que se puede politizar el tema? Señor presidente de la República, el tema de salud es un tema de política pública en el que no se ha hecho nada para la Amazonía ecuatoriana, y 12 muertos dan cuenta de las falencias que tiene este gobierno. Pero usted dice que no se ha hecho nada, pero el presidente dice este gobierno es el que mayor inversión ha dado en Morona, Santiago, precisamente en la provincia. Hay que saber sumar y restar, y él, que es economista, debe saber que la inversión mayor que él dice es porque Morona, Santiago es una de las provincias que tiene menor habitantes que otras provincias con mayor número de habitantes. Si fueran 10 habitantes en Morona, Santiago, fuera excepcionalmente la inversión por habitante. Así es que lo que dice el presidente olvida que la cuestión de derechos, la cuestión de salud es una cuestión de derechos, y cuando se trate de defender los derechos de nuestros hermanos ecuatorianos, de los sectores más desposeídos como es en la Amazonía, de los pueblos y nacionalidades, no me voy a callar porque no le tengo miedo al poder. Lo que tengo es el valor para defender estos derechos. Pero usted dice que en temas de salud falta mucho por hacer en esta provincia y en algunas partes de la Amazonía, pero es importante que pues el país también conozca en qué condiciones se vive precisamente para que la población sea más vulnerable a este tipo de casos. Por ejemplo, en comunidades como Tarimiat, Tzuric, Nuevo, Huampuic, estas que están ubicadas en Huasá, que son las pertenecientes al cantón Taisha, precisamente en la provincia de Morona, Santiago, que es donde estamos evidenciando los problemas.
centros de salud o subcentros de salud totalmente vacíos, sin medicamentos, no hay botiquines comunitarios, el transporte de la gente tiene que ser a pie. Por ejemplo, Wampuic está a 3 días de camino al hospital más próximo, que es en la cabecera cantonal, que es Taisha, o tienen que pagar $200 de avioneta para ir a tener atención médica en el hospital, que también está en precarias condiciones. Y no solo, Stephanie, yo no sé si hasta la presente fecha, hasta hoy, pero hasta hace 15 días, y le dije al ministro de Salud, los pocos médicos rurales que hay en Morona, Santiago, odontólogos y enfermeras, no habían cobrado 3 meses su sueldo. ¿Cómo pueden desempeñarse con eficiencia con ese maltrato al labor tan humanitario que hacen los profesionales de la salud? Ahora que los diferentes ministerios se han trasladado, y en la reunión que mantuvimos les dije de forma frontal, hay un trabajo, que no hay una coordinación entre organizaciones estatales, y hay desperdicio de los pocos recursos que se asignan. El ECORAE, por su lado, no pone a disposición las avionetas que se adquirieron para emergencia, para transporte de ambulancia Hay precariedad aérea en el estado de salud que contribuye a que estos efectos sean más evidentes en ciertas provincias, pero también hay otros factores que podrían estar incidiendo. En el decreto ejecutivo en el que se dispone el estado de excepción en el cantón Taisha y en Morona, Santiago, se dice también que el desequilibrio en el ecosistema de la cuenca amazónica fue ocasionado por múltiples factores, y entre ellos que el uso de la tierra del área selvática para la ganadería genera una migración de los mamíferos, que son la principal fuente de alimentación para los murciélagos, dicen los murciélagos hematófagos. Este cambio, lo leo textual, este cambio obliga a las colonias de murciélagos a alimentarse de sangre de ganado bovino y de seres humanos. ¿Cuál es la situación en la zona en cuanto al uso de las tierras selváticas para ganadería que podría estar provocando esta migración que, según el decreto, dicen puede contribuir a lo que está pasando? Fíjese que por un efecto o impacto que puede generar una actividad muy agresiva para la geografía de la Amazonía, esté resultando con estas epidemias. Entonces habría que preguntarle al presidente de la República cuáles serán los efectos o los impactos ambientales cuando se piensa arremeter con inversión petrolera, con la actividad minera en la Amazonía Sur. Entonces eso también debe ser una advertencia de lo que puede suceder en la Amazonía cuando se arremete con proyectos agresivos que no llevan para nada o llevan al desequilibrio del ecosistema. El 8 de diciembre se decretó el estado de excepción por 60 días. Ahora, y es responsabilidad directa del Estado. Recordemos también que según la Constitución, el artículo 361, que consta también en este decreto, dice que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, no sé si lo podemos poner en pantalla, y que será responsable de formular la política nacional de salud y normará, regulará y controlará, dice, todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. ¿Qué le toca hacer ahora al gobierno como responsable directo, en este caso del tema de salud, cuando ya se ha decretado el estado de excepción y en teoría se están tomando algunas medidas, otras de prevención? Sí, yo creo que hay que tomar en consideración el proyecto de resolución que presenté en su debido momento y que fue aprobado por unanimidad para que el Ministerio de Salud implemente un programa permanente, no simplemente eventual como en este momento con un decreto de emergencia, sino permanente para toda la Amazonía, y no solamente para rabia, sino para enfermedades tropicales que mucha falta le hace, para que la salud ya sea de todos y no sea simple propaganda y discurso político del gobierno. Pero el gobierno se ha anunciado por lo menos que está tomando algunas acciones, como por ejemplo para evitar o que incremente el número de personas muertas, que es lo importante, pero trabajar en prevención. Hay un cerco epidemiológico a unos 20 kilómetros, tengo entendido, a la redonda, también están atendiendo a las personas, y lo más importante, hay que inmunizar a la población, al ganado, algunas acciones para mitigar el impacto del desequilibrio también en el ecosistema. Eso ya se ha anunciado. Así es, el Ministerio de Salud va a proceder a llevar adelante la inmunización a toda la Amazonía. Eso ha dicho el señor ministro y eso hay que reconocer. Y la declaratoria de emergencia también es positivo para la Amazonía. Además, quiero aprovechar la oportunidad para hacer público un agradecimiento al embajador, a nuestro hermano país de Bolivia, al embajador Javier Zárate, que me acaba de comunicar que han hecho una donación importante de vacunas para atender a los hermanos amazónicos y que están haciendo un trabajo importante a través de la UNASUR para
a aunar esfuerzos, porque este problema no es, Stephanie, solamente de la Amazonía ecuatoriana. Se advierte más de 20 muertes en lo que lleva del año en la Amazonía del Perú y en Brasil también. Entonces, al parecer, esto no es solamente una Precisamente, y estos casos ya pues tampoco son de ahora, sino de hace algún tiempo en los otros países. Sobre la vacunación en la que se va a avanzar ahora, ¿sí se ha venido trabajando antes en temas de prevención y vacunación en ese sentido, o es de ahora que van a empezar con esta campaña? Es de ahora y esperemos de que continúe de forma permanente el monitoreo de cómo está inclusive la población de los murciélagos, de cómo, si es que la gente cumplió con todas las dosis que se tiene que cumplir, que son 7 en principio y luego un refuerzo. Eso es un trabajo bastante delicado, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, y esperemos que después de los 2 meses de estado de emergencia no se vuelva a abandonar a las poblaciones amazónicas. Diana Tamaíntes, asambleísta por Pachacuti, nos acompañó esta mañana en Contacto Directo en temas de salud. Es importante unir esfuerzos de todos, sobre todo para evitar más muertes en estos casos. Gracias por habernos acompañado en Contacto Directo. Son las 7:29 de la mañana, tiempo de hacer una breve pausa con ustedes.